Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Carolina López Grisales, soy estudiante de sexto semestre de la carrera de Medicina de la Universidad de Sonora y el día de hoy les presentaré el tema de osteoporosis. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América, osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos. Sin embargo, la revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral indica que no existe una definición totalmente satisfactoria de la osteoporosis. En los años 50, Fuller Aldrich la definió como demasiado poco hueso, concepto que, pues, es incompleto, pues solo recoge el aspecto cuantitativo de la enfermedad y no lo cualitativo. Posteriormente, en 1988, el Instituto Nacional de Salud Americano, el NIH, publicó su primera definición en la que se refería a la osteoporosis como una condición en la que la masa ósea disminuye, incrementando la susceptibilidad de los huesos a sufrir fracturas. Hoy en día, aceptamos como definición de la osteoporosis la publicada por la NIH en el 2001, que dice: osteoporosis es una enfermedad de todo el esqueleto caracterizada por una masa ósea baja y una alteración de la microarquitectura ósea que condiciona un hueso frágil en el que consecuentemente incrementa el riesgo de fracturas. Para poder saber cómo se clasifica la osteoporosis, tenemos que entender qué se utiliza para clasificarla. En este caso es la densitometría ósea. El examen de densidad ósea, también llamado absorciometría de rayos X de energía dual o DEXA o DXA por sus siglas en inglés, utiliza una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo, generalmente la parte inferior de la columna lumbar y las caderas, para medir la pérdida del hueso. Este es el método considerado por la Organización Mundial de la Salud como patrón de oro para el diagnóstico de osteoporosis en la práctica clínica. El resultado de una densitometría asociado a la presencia de factores de riesgo son los mejores predictores de riesgo absoluto de fractura. La densitometría ósea es la medida de la densidad mineral del hueso. El fundamento técnico de la misma se basa en la propiedad de los tejidos de absorber una porción de la radiación ionizante emitida por la fuente, que posteriormente es registrada por un detector situado debajo del hueso estudiado. La cantidad de radiación es inversamente proporcional al contenido del mineral existente. La técnica densitométrica utiliza habitualmente un doble haz de energía que proviene de una fuente de rayos, de ahí su nombre DXA, Dual Photon X-Ray Absorptiometry. Entonces, como podemos observar aquí, esta es una densitometría ósea de la columna. Nos muestra T11, T12 y lumbares 1, 2, 3 y 4. Y podemos observar en la tablita de abajo que nos indica la región, la densidad mineral ósea de cada hueso, el T-score o puntaje T, que es como que lo normal, y el ajustado a la edad, que es el Z-score o puntuación Z, que ese ya es adaptado a la edad de la persona. En general, se siguen aceptando los criterios de la Organización Mundial de la Salud para la clasificación de osteoporosis. Sin embargo, estos son de 1994. Estos se basan en la comparación de los valores de la densitometría ósea del paciente con la media de la población adulta joven normal del mismo sexo y raza. Normalmente se usa el de mujeres posmenopáusicas de raza blanca. Y como podemos observar, pues en estas siguientes densitometrías se realizan en diversos lugares, no solo en columna. Normalmente es en lumbar o cadera, pero pues también se puede utilizar en otras partes. De aquí podemos ver que pues nos muestran todas las zonas, lumbar 1, 2, 3, 4. Y nos muestra que está el T-score de adultos jóvenes y el Z-score ajustado a la edad, y podemos ver que son medidas diferentes. Entonces, por eso es importante. Entonces, como podemos ver aquí en la tabla de clasificación o de diagnóstico de osteoporosis según la OMS, basado en la densidad mineral ósea y el T-score, utilizando la absorción de rayos X de energía dual o densitometría ósea. Podemos observar que un T-score normal es una densidad mineral ósea no mayor de una desviación estándar por debajo del valor promedio de la población joven normal. Esas son, como vimos en la densitometría, ya te dan el valor. Pues. Ahí están los valores normales, etc. Luego, una osteopenia, que no es enfermedad, es una masa ósea baja,
Es una densidad mineral ósea entre 1 y 2.5 de desviación estándar por debajo del valor promedio de la población joven normal. Lo importante aquí es el numerito, ¿no? O sea, el normal es no mayor de 1. Osteopenia es entre 1 y 2.5. Osteoporosis es mayor de 2.5. O sea, es 2.5 mayor, ¿no? Y ya una osteoporosis grave es el mismo valor, pero junto con la presencia de una o más fracturas. Muy bien, entonces, la osteoporosis en sí misma no duele, no produce ningún tipo de sintomatología. La clínica de esta enfermedad viene condicionada por las fracturas. Es un error que se hace generalmente, ¿no? El atribuir a la osteoporosis el dolor musculoesquelético en cualquiera de sus manifestaciones, molestias articulares, artralgias, mialgias, dolores generalizados en todo el esqueleto. No existe ninguna relación clínica entre la osteoporosis y la artrosis o la fibromialgia, y si estos procesos coinciden en un paciente, es probable que sea por la fractura en sí o a otra cosa. También existe la osteoporosis secundaria, entonces a lo mejor es por la razón primaria. Las fracturas por fragilidad constituyen la principal, si no la única complicación clínica de la osteoporosis. Si bien es cierto que puede observarse cualquier fractura, casi con la excepción del cráneo, los huesos más comúnmente afectados son las vértebras. Por eso se suele hacer la densitometría ósea en estos lugares. La extremidad distal del radio, la extremidad proximal del fémur, llamada fractura de cadera erróneamente, y la fractura de húmero. Desde un punto de vista práctico, las fracturas suelen clasificarse en fracturas vertebrales y no vertebrales. Las fracturas vertebrales son las que suelen producir el dolor de espalda, no la osteoporosis, sino la fractura. En la fase aguda puede ir acompañado de contractura muscular antiálgica. A menudo el dolor se vuelve crónico y, pues, por otra parte, puede observarse también la pérdida de estatura y el desarrollo de cifosis dorsal. Esto, pues, por la fractura de la vértebra, ¿no? Por último, pues la historia clínica y la exploración física pueden poner de manifiesto síntomas, signos de otras enfermedades. Por último, la historia clínica y la exploración física pueden poner de manifiesto síntomas y signos de otras enfermedades capaces de producir una osteoporosis secundaria como complicación de esta, es lo que les mencionaba. Pues hay enfermedades que pueden generar, ¿no?, la osteoporosis. Si bien normalmente nosotros realizamos historias clínicas y exploración física como el primer paso de valoración del paciente, el diagnóstico definitivo hoy por hoy es la densitometría, que muestre un valor inferior a 2.5 en el T-score, y pues las radiografías que confirmen la existencia de fracturas. Aquí podemos observar en esta tablita síntomas y signos que pueden observarse en pacientes con enfermedades capaces de producir una osteoporosis secundaria, como lo podría ser una artritis reumatoide, la enfermedad de Cushing, anorexia nerviosa o inclusive pues el alcoholismo crónico. Y pues ahí están los síntomas y signos que pueden llevar a una osteoporosis secundaria. Y por último vamos a hablar del tratamiento para la osteoporosis. Primero vamos a hablar del tratamiento no farmacológico. Estas medidas son especialmente aplicables en atención primaria y están dirigidas a alcanzar un pico de masa ósea lo más alto posible para evitar o minimizar la pérdida de masa ósea y reducir los traumatismos o fracturas. Primero que nada, pues el ejercicio físico se debe recomendar a toda la población, adaptándolo tanto a la edad como a las características físicas del paciente, practicarlo con regularidad, al menos 3 días a la semana, durante un mínimo de 30 minutos, ya que esto mantendrá la movilidad funcional y va a estimular los reflejos del adulto para la prevención de caídas. Se debe recomendar abandonar el consumo de tabaco y el alcohol, porque pues si de por sí es malo, pues el tabaco acelera la pérdida de masa ósea, presentando una relación muy clara y directa con la pérdida de masa y el riesgo de fracturas, a través de un efecto tóxico directo sobre las células óseas. La dieta también debe ser rica en todos los nutrientes básicos, oligoelementos, vitaminas, pero con principal atención al calcio y a la vitamina D,
Hay que asegurar una ingesta de calcio y vitamina D suficientes ajustadas a las necesidades de cada paciente. De igual manera, las medidas para reducir las caídas son igual de importantes. Se deben evitar eliminando los obstáculos, alfombras, los baños que estén adaptados, etc. Y los riesgos tanto intrínsecos como extrínsecos y medioambientales de las caídas. También se debe valorar la eliminación de medicación que limite o afecte a los órganos de los sentidos o del equilibrio, como los ansiolíticos, los betabloqueantes, etc. Y por último, los protectores de cadera son útiles en pacientes con riesgo de caídas para evitar las fracturas de cadera, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos primero que nada los bisfosfanatos. Estos son fármacos análogos no metabolizados de los pirofosfatos endógenos, capaces de fijarse al hueso e inhibir la función de los osteoclastos, reduciendo el recambio óseo y disminuyendo el remodelado activo en los lugares donde existe una reabsorción ósea excesiva. También se debe administrar calcitonina. Este previene la pérdida ósea de una manera dosis dependiente y disminuye la incidencia de las fracturas vertebrales en mujeres con osteoporosis posmenopáusica en un 30%, presentando además una disminución del dolor tras la fractura. No presenta evidencia en fracturas no vertebrales y puede ser útil para controlar el dolor temporalmente en caso de fracturas o cuando existan contraindicaciones para utilizar otros fármacos. También se debe administrar el raloxifeno. Este es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno y demostró una reducción de riesgo de fractura vertebral de un 40%. También está el ranelato de estroncio. Esta es una molécula con acción dual, forma hueso e impide su pérdida, entonces es bastante importante. Produce un aumento de la masa ósea de forma continuada hasta valores del 14% en la columna y del 10% en la cadera a partir de los 3 años. Parte de este aumento se debe al estroncio que se deposita en el hueso. También aumenta los marcadores de formación y disminuye los de resorción ósea. Es eficaz para disminuir las fracturas vertebrales y no vertebrales en mujeres con osteoporosis, existiendo estudios post-hoc en subgrupos de alto riesgo donde podría ser eficaz para la cadera. Y por último, la hormona paratiroidea. Esta se utiliza la teriparatida y la PTH. La teriparatida produce un aumento de la masa ósea principalmente a nivel lumbar, reduciendo las fracturas vertebrales de un 65% y las no vertebrales en un 35%. Y bueno, amigos, eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Aquí les dejo la bibliografía muy interesante donde saqué todo esto y pues por si alguna vez tienen alguna duda pues la pueden revisar. Gracias.